Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor. La esperanza la entrega el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera. De penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio. Saludos, Bimba. y este es Radio Bimba. Y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Desde aquí, desde la 990 AM, transmitimos para el planeta Tierra. Gracias a los que nos están escuchando allá en los Estados Unidos. Claro está. Hoy continuamos con la serie investigativa. Nosotros hacemos este proyecto llamado Genocidio como Política Pública. Es un proyecto que ya lleva más de 5 años. Es una serie investigativa, cápsulas de cianuro. Y es cuando hablamos desde el contexto Puerto Rico, desde nuestra visión de isla, integrada en esto llamado la globalización, y cómo los eventos y las situaciones y las acciones y las guerras y las compras de grandes corporaciones y cómo los conglomerados mundiales, ya sean estos imperios de diferentes multinacionales devorándose entre sí, como la bolsa de valores, temas que en el contexto isleño parecerían desaparecerse con la discusión del estatus, que realmente es insignificante comparado con absolutamente todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. O sea, el entretenimiento local de la discusión, y regresamos, estamos en una etapa muy extremadamente vulnerable para perder el tiempo hablando de eventos que son puramente estéticos, y habrán algunos que estarán pensando de qué estamos hablando. Pues recientemente se ha dado la discusión esta del estatus y parecería injertada, integrada, de alguna forma u otra inyectada a lo que es más importante, que es el enfoque internacional, que es el enfoque estadounidense, que es el enfoque que nosotros quisiéramos que empezáramos a ver las situaciones y los problemas. Y por eso esta serie investigativa, hoy vamos a tocar el tema muy interesante de la agricultura. Estos eventos, estas discusiones locales del estatus, del entretenimiento local, de los partidos jugando pelota entre sí, y me parece que ya nosotros sabemos, porque acabamos de pasar, no hace ni un año, por un evento que yo quiero, y lo he dicho en demasiadas ocasiones, agradecerle a María porque nos ha ayudado a entender que realmente el círculo más inmediato en mi comunidad es el más importante, es el que me va a mantener y rescatar. Y es con quien yo tengo mi responsabilidad inmediata, ya sea mi familia, y ya sea mis vecinos, y ya sea mi pueblo, y en ese caso, y ampliándolo un chin más, ya sea mi país. Y las divisiones de esto de los estatus en el huracán nos sirvieron de absolutamente nada. La unión fue la que nos ayudó a sobrevivir los momentos difíciles, y somos todos sobrevivientes de uno de los eventos más traumatizantes y más poderosos que ha pasado por el Caribe, ¿no? Y más reciente, la historia más reciente. Y por ende, nosotros tenemos una responsabilidad con ese conocimiento y con esa lección de vida que tenemos que no podemos regresar al entretenimiento, a la discusión del estatus para entretenernos nuevamente, porque tenemos muchísimas cosas que hacer para echar el país para adelante.
Hay un montón de eventos que estarán ocurriendo en los próximos meses. Hay un sinnúmero de dinero de las aseguradoras que están tratando de aguantar. Yo escuché 8 billones de dólares que las aseguradoras, esto salió en las semanas recientes, noticias sobre las aseguradoras, cómo están sabotajeando y aguantando y truqueando para que esos dineros que le pertenecen a las personas que tenían sus seguros con esas grandes compañías y que están buscando excusas para no hacerle llegar, para no dárselo, y que se lo merecen, y que es por la razón por la cual la gente saca un seguro, para cuando un evento como este ocurra, uno tenga un backup, ¿no? Un respaldo, un plan B, ¿no? Y eso es precisamente, necesitamos ayuda de los políticos. En esto sí, que nos debemos unir, nuevamente descartando los partidos políticos, y enfocarnos en esos billones de dólares que están supuestos a entrar, y que estas corporaciones, hay que empezar, como sabemos, ya hay demandas, pero hay que empezar a demandar en clase, hay que empezar a demandar en masa, porque inclusive tan reciente como las noticias de que la comida que se envió para acá era una comida de segunda, de tercera, de cuarta, la que envió FEMA, ¿no? Y hablamos de genocidio. Este proyecto se llama Genocidio como Política Pública. Hoy vamos a hablar de la comida, de la agricultura, precisamente. Quien les habla es el profesor Raúl Morris. Hice toda esa introducción, que es una bien larga. No quiero hablar de muchísimos temas porque me voy con muchos temas y se me va el tiempo rapidito. Yo soy un trabajador social, soy un profesor. Llevamos este proyecto llamado Radio Bemba hace muchísimos años. Hoy vamos a hablar, es el primer programa de genocidio como política pública, cápsulas de cianuro. Y precisamente el tema que ha estado ocupando las planas del mundo, más allá de lo Jin Kung y el presidente de Estados Unidos, que entendemos que es algo muy interesante, muy importante, y que siempre me inquieta pensar que hay detrás de todas estas movidas, lo que se ha estado el Bilderberg, las reuniones de Bilderberg, que son unas reuniones de los influyentes o los que tienen el poder en muchas naciones en el mundo, y que es esta familia de billonarios, como lo son los Rothschild, ¿no? Que también están invitados a estas reuniones que se dan como las G7, G8, que son reuniones de los países más poderosos en el planeta, ¿no? Los que tienen las bombas y los que no tienen las bombas, ¿no? Los que tienen la economía y los que no tienen la economía, los que tienen acceso y los que son los que administran, las familias que administran los bancos, etcétera. Realmente eso es a lo que nos referimos cuando trabajamos este proyecto investigativo. Pues el proyecto de hoy, o la discusión de hoy, es sobre una unión que acaba de darse en estas semanas, que es la unión de esta farmacéutica llamada Bayer, que todos, por lo menos desde chiquitos, en su gran mayoría la conocemos como la pastillita esta una pastillita, una aspirina, ¿no? Que se bebe, se llama Bayer, y ha sido por ese medio nosotros conocemos esta multinacional, esta inmensa corporación que no solamente hace pastillitas, que hace pesticidas, que hace herramientas, tiene acciones es parte dueña de comunicaciones, produce discos, hace de todo, porque muchas de estas grandes corporaciones, estos conglomerados, son nombres, como mencionamos también en el caso de Disney, ¿no? Que todo el mundo piensa que Disney es exclusivamente una compañía que tiene un parque de diversión. No, esta corporación es una corporación que también es dueña de medios de comunicaciones, que hacen películas, que también están de alguna forma integradas en los elementos de la guerra, porque pequeñas o subsidiarias de esas compañías tienen intereses o producen, ¿no? Por eso son sombrillas que tienen decenas
de compañías más pequeñas debajo de ellas, y que esas compañías hacen un sinnúmero de productos y tienen tentáculos en absolutamente todo lo que pudiera crear o convertir y hacer dinero, ¿no? Están metidas, por eso ya no tienen una sede particular. En el caso de Bayer, que estamos hablando de Bayer, esta farmacéutica tiene una sede en Alemania. Esa es su sede principal, pero esta farmacéutica que emplea a miles de personas y que tiene billones de dólares, ¿no? Billones, es muchísimo más poderosa que la gran mayoría de los países en el mundo. Miren, que es uno de los elementos que me parece importante que ustedes entiendan, que estas grandes corporaciones son más poderosas que la gran mayoría de los países. Y cuando hablo del poder que tienen, el poder económico para poder crear, influenciar, poner y quitar políticos, eso lo vemos a pequeña escala en nuestro país con grandes corporaciones, compañías que tienen estas personas, estos grupos de abogados que llegan hasta el Capitolio, llegan al Senado, tienen acceso al señor gobernador, tienen acceso a los alcaldes, son increíblemente poderosas y poderosos, y que pueden influenciar. No es un acceso que tenemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Por eso es que esas grandes corporaciones, y por eso la preocupación que tengan más poder en una democracia, todos estamos supuestos a ser iguales, y en una democracia nosotros todos tenemos un voto para poder participar en el proceso de elegir quienes van a administrar. Pero en estas grandes corporaciones, estas grandes compañías, y es lo que hemos estado viendo en los últimos 20, 30 años en esto llamado, yo creo que ha sido más evidente en estos últimos años, aunque siempre ha existido, porque la influencia de la persona con poder económico y con poder adquisitivo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero ahora estamos hablando de que es mucho más burdo, mucho más crudo, y se ve, es tan y tan obvio, ¿no? Que la gran mayoría, o sea, para poder convertirse en un candidato electo, ya sea a nivel presidencial o ya sea a nivel senador o ya a nivel gobernador, y no solamente estoy hablando para la isla de Puerto Rico, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? En la gran mayoría de los países, porque eso no es, por ejemplo, algo que ocurre en países como China, ¿no? Por ejemplo, porque allá el cobre se bate de una forma diferente, y en países como Rusia, ¿no? Que me imagino que tendrá algo de influencia, porque también a cierto nivel juega en el campo de esto llamado el capitalismo, ¿no? Y lo mismo con Cuba y lo mismo con otros países. Pero en Estados Unidos, en Puerto Rico, en países como México y en otros montones de diferentes países en el mundo, de los casi 200 y pico países que viven o que existen en el planeta, el poder desarrollar una campaña para poder lograr convertirte o convertirse en un político electo para poder administrar, ya sea a nivel gubernamental, requiere a nivel gobierno de Puerto Rico o a nivel gobernador, requiere millones de dólares. Por eso las deudas de estos partidos a nivel país, a nivel Puerto Rico, y por eso las deudas de países como el país democrático de los Estados Unidos, los demócratas, y en el caso de los republicanos, por eso las deudas de cientos de millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren unas campañas publicitarias para poder accesar a la televisión, la radio, las redes, y eso cuesta dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Por ese dinero no sale del bolsillo del candidato. Ese dinero es un dinero que se recauda por medio de auspiciadores, por usar un término, o contribuyentes que donan
hay un montón de gente que dona a nivel en la esquina, ¿no? Le da $1, $10, $5, permiso. Pero en el caso de millones de dólares, las leyes han cambiado en las últimas décadas, donde no se podía, había un límite, había un nivel de auspicio, de dinero que usted podía donar a un candidato o a una campaña. Bueno, se han creado o se han buscado la manera de alterar, de darle la vuelta a esas leyes, y ahora crean estos PACs, ¿no? Estos grupos donde no tienen ni que identificarse, y puede ser, por ejemplo, en el caso de los intereses del alimento y de la agricultura, pues un grupo de grandes corporaciones, grandes compañías que tienen interés en cambiar las leyes en un país, por ejemplo Puerto Rico, por ejemplo los Estados Unidos, que se unen en esto llamado un PAC, y ese PAC entonces puede hacer donativos, puede hacer inversión política, inversión en los próximos candidatos, para que cuando esos candidatos lleguen, específicamente respondan a sus intereses. Y ahora se cambia el poder desde un voto y una persona. Ahora estamos hablando de que ellos tienen más acceso porque pueden llegarle al oído directamente de estos senadores, de estos representantes, de estos gobernantes, de estos presidentes. Y usted ve las movidas, y eso es obvio y es evidente cuando estamos pendientes a los cambios, ¿no? Un ejemplo a nivel país, a nivel local, es esto de la Ley 80 que se sigue discutiendo y que se están torciendo brazos, ¿no? Como dirían algunos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver que hay unos grandes intereses detrás de esa ley que entienden que es un impedimento para su funcionamiento, y estas grandes corporaciones que tienen los chavos para poder hacerlo están jugándose la ficha por medio de la Junta de Robo Fiscal, por medio de la Junta que vino aquí a cobrar, por medio de la Junta que vino aquí a sabotajear, a quitarnos lo que nos queda, a robarnos y para los accionistas. Ese es otro de los elementos que nunca o que pocas veces se discute. O sea, esa junta está allí porque hay grandes intereses en Estados Unidos que pueden accesar a los senadores y representantes de los 500 y pico que hay allá. Eso es un número grandísimo que representan a los diferentes ciudadanos norteamericanos allá, y que por su voto o con su voto ocurren estas cosas como la Junta de Robo Fiscal, que está aquí, que nadie votó por ella, que nadie eligió a esos personajes que están allí, que están aquí haciendo lo que le da la gana, y que los que realmente fueron elegidos, que son los representantes que ustedes y yo conocemos, pues está limitado, si pudiera, inclusive, lo estoy minimizando, ¿no? Limitado su poder, aunque yo creo que el poder sigue estando. ¿Por qué está limitado? Porque se están tomando decisiones por estos 7, 8, 9 individuos y por los intereses que tienen quienes los pusieron allí, que fueron esos senadores, por medio de estos que pagan sus campañas políticas. Y ahí que está el evento. Pues, regresando a Bayer, esa compañía farmacéutica que es una multinacional sumamente poderosa, que ya dije que tiene diferentes, no solamente hace pastillas, no solamente hace aspirina, sino hace un montón de productos, y que tiene el poder de quitar y poner en Alemania y en muchísimos países donde tiene, por ejemplo, fábricas. Acaba de unirse, y aquí es que está... también Bayer, por cierto, hace pesticidas y herbicidas, y tiene también, o sea, que no solamente que también tiene la pastillita, pero un montón de otros, pero también es una de las grandes compañías que hace pesticidas y herbicidas en el mundo, ¿no? Pues se acaba de unir con una corporación que ustedes conocen muy bien, y si escuchan este programa con frecuencia saben que aquí se ha discutido, que es ha sido uno de las compañías que más miedo ha generado y más pestilencia ha creado en el mundo entero. Y cuando hablamos de esta compañía llamada Monsantos, que por cierto hacen yo diría hace como un año atrás,
tuvieron una campaña constante en los medios de comunicaciones sobre lo bueno que son y sobre las cosas maravillosas y cuántas personas emplean en Puerto Rico. Eso fue una campaña aquí que se dio en montones de estaciones de radio y se dio en televisión, y era como que las flores y era como que las abejitas y era como que la naturaleza, qué cosa linda y nosotros somos. Pues esa compañía, Monsantos, que solamente mencionarle su nombre, ya creo que ustedes tienen una imagen, porque lo que son los activistas y los ambientalistas y las personas, biólogos y alrededor del mundo, ¿no?, han sido muy efectivos en poder identificar los males de esta corporación, de esta compañía, los inventos que han hecho desde la gente naranja hace 30, 40 años atrás para poder rociar nuestro bosque, el yunque, que ahí fue que se hicieron un montón de experimentos. Eso se dio, eso es parte de lo que ocurrió en este país, cuando se experimentó en este país con un montón de cosas, pero aquí se experimentó precisamente con el agente naranja allá en el yunque, que eventualmente, y te estoy hablando de ya a los 40, a los 50, que eventualmente se usó para rociar las densas selvas de Vietnam y de Corea y de un sinnúmero de otros países que sabemos que se usaron en montones. O sea, hay imágenes y todavía hoy que usted puede buscar en las redes sociales, en los YouTube, ¿no?, de estos aviones pasando encima de aldeas, aviones inmensos, tirando ese veneno que, por lo menos por las entrevistas que he visto, que he escuchado, inmediatamente caía sobre los árboles, sobre la selva, destruía el follaje, ¿no?, las hojas y los árboles, y caía en el suelo, y de ahí después de eso estaba contaminado y pudiera estar contaminado todavía hoy. Tuve la oportunidad en esta semana de ver, y estaba hablando de la agente naranja creado por Monsantos o las compañías previas o estos inventos que hacen para la guerra. Por eso hoy, cuando usted menciona o escucha la palabra Monsantos, lo relaciona con la semilla y con la semilla transgénica, que es esta semilla Frankenstein, que uso el término Frankenstein porque para poder, estas semillas llegan a lo genético, ¿no?, al elemento genético, y cambian elementos genéticos para fortalecer y, por ejemplo, inclusive integrar el pesticida o el herbicida dentro del gen de esa semilla que eventualmente será usada. Crear semilla que sea suicida, ¿no?, semilla que solamente se pueda usar una sola vez y que está patentizada, que usted tiene que comprarla porque quien único vende la semilla de maíz, o quien único vende la semilla de plátano, o quien único vende la semilla de China es esta compañía, y que tú por obligación tienes que comprársela allí, y entonces no tiene semillas el producto, la fruta, y esa después no la puedes sembrar aunque tuviera semilla, porque es una semilla que ha sido alterada, ¿no? Y ustedes, algunos lo han visto cuando, por ejemplo, compran estos tomates que usted lleva y la semilla o lo tira para sembrar ese tomatito, porque pues se pasó y lo tiró al patio y después salen unos tomatitos pequeñitos, porque lo que hicieron fue usar una base y alteraron y le metieron allí, le cambiaron los genes y convirtieron semilla Frankenstein, y eventualmente Frankenstein se convirtió en el tomate que usted está comiendo, o la manzana o la china. Que, por cierto, muchos, y que es un tema que yo creo que me parece importante tocar, que esos pequeñas numeritos que le ponen a la fruta cuando usted la compra en el supermercado significan que si son transgénicos o no. Y el peligro de los transgénicos, o por lo menos lo que dicen muchos, pero requete muchos científicos, investigaciones, estudios alrededor del mundo, es que lo están conectando, estos inventos Frankenstein, los están conectando con cáncer y con un sinnúmero de enfermedades que en este momento, en nuestra trayectoria histórica del mundo, han estado, o sea, inclusive
como autismo también. O sea que de momento, en 10 o 20 años, lo que entendíamos que era un proceso, un progreso o una enfermedad que se manifestaba así, se ha duplicado o se ha triplicado por mucho en el mundo, en los países desarrollados particularmente, porque precisamente se han integrado estos elementos en la agricultura y esto llamado los pesticidas. Yo le estaba mencionando que vi unos documentales precisamente sobre lo que ocurrió con el agente naranja y en esas tantas millones de personas en Corea, en Vietnam, donde se regaron estas pestes, ¿no? Que todavía hoy niños están naciendo con problemas físicos, mentales, que por consecuencia, y se ha comprobado y requete comprobado, en estos países hay investigadores científicos con renombre que han conectado lo que ocurrió en esos roceos en estas guerras, y cuando usaron estos químicos para matar a la gente, ¿no? Como parte de su campaña de genocidio, porque dicen que es para matar o para limpiar las selvas, pero eventualmente el efecto secundario e inmediato fue matar a millones de personas, y no de hoy, sino de décadas después han muerto por parte de ahí. Como lo conectamos con esto de las enfermedades con los niños, naciendo espina bífida, un montón de diferentes condiciones de la piel, anormalidades físicas, que son cosas que llevamos ya muchísimo tiempo manifestándose en estos países y que está bien documentada. Nos queda muy poquito tiempo, pero regresando, acaba de darse una de las uniones más peligrosas en el mundo, que es la compañía Bayer, que es una farmacéutica que también hace semillas, que también hace pesticidas y herbicidas, con Monsantos, que ya sabemos le van a cambiar el nombre, pero que se acaba de hacer ser devorada por esta compañía Bayer. La compró. El hostile takeover, cuando cogen una compañía y la convierten ahora en parte de Bayer. Ahora Bayer es dueña de Monsanto y dice que lo primero que va a cambiarle es el nombre. Claro está, cambiarle el nombre. Pero por primera vez, de tanta resistencia por muchísimos años en la Unión Europea, las semillas que no querían las semillas transgénicas en su nación, en sus naciones, ¿no? Porque allá Unión Europea, 27, 28 países, no querían que esas semillas entraran a Europa. Bayer, que es alemana, acaba de comprar a Monsantos, y que el enemigo que ahora ha estado matando a tanta gente alrededor del mundo lo tienen también en Europa. Tenemos una solución para esto, lo discutiremos en el próximo programa, para que usted siga educándose y buscando información, porque la información es el poder. Ahí está la clave. Gracias por escucharnos. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Bendición y cuídese mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos
hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.